¿qué tal? Bienvenidos a la Coordenada Republicana. Mi nombre es José Mario Asalde. El día de hoy tengo la grata presencia virtual del doctor Jorge Luis Cáceres Arce. Él es reconocido abogado constitucionalista, doctor en Derecho. Doctor, creo que es presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, ¿no? Vicepresidente. Bien. Doctor, gracias por aceptar esta entrevista. Queríamos conversar con usted sobre un tema que es totalmente controversial, sobre todo en el ámbito académico, y es lo vinculado a la Asamblea Constituyente. Yo tengo dos preguntas que hacerle. Entiendo que el tiempo es corto y voy a ir directamente a las preguntas concernientes al tema. Primera pregunta, ¿usted considera que en este momento se dan las condiciones políticas para la convocatoria de una asamblea constituyente? Lo que presupone, digamos, establecer si es que las asambleas constituyentes, cuando se convocan, son la consecuencia de un conjunto de factores políticos. ¿Esos factores políticos se dan actualmente? A ver, José Mario, buenas noches, amigos. Mire, en primer lugar, yo creo que convocar a una asamblea constituyente no es un asunto para cumplir una promesa de campaña electoral. Una asamblea constituyente no es un asunto del día a día, ni es un asunto ordinario ni casero. Debe ser un asunto consensuado, oportuno, prudente, coherente y debidamente evaluado. Punto uno. Punto dos, en el caso nuestro, es pues en sí la propuesta de campaña del señor Castillo, pero él y sus amigos y sus huestes democráticas vienen hablando a todos los rincones de la patria que ellos son una mayoría absoluta, que creo que deben hacer el recuerdo que la primera vuelta del 11 de abril, él obtuvo un 16%, no creo que superó ese porcentaje. Y si le ha ganado por 44,000 votos a la señora Fujimori en una contienda que todavía no está aclarada ante los fueros correspondientes, porque a pesar que el Jurado Nacional ha proclamado y hay que aceptar como demócratas esa proclamación, bueno, sabemos perfectamente que él acá no ha ganado un partido político, han ganado posturas, no un partido político, no una postura ideológica, posturas políticas del momento, del antifujimorismo, de combatir la corrupción frente a los excesos y algunos abusos del gobierno fujimorista. Ese ha sido un antivoto, hay que reconocerlo. Entonces, si tú me preguntas, José Mario, hay las condiciones, existen las condiciones, repito, no vamos a comparar el momento político del 77, en que se convoca la Asamblea Constituyente del 78, con lo de hoy. Evidentemente no. En el 76, 77 veníamos de 10 años y luego se convirtieron 12 años en una larga dictadura militar de los generales Velasco y Morales Bermúdez. Aquí no veníamos de dictaduras. El señor Sagasti le ha entregado el mando presidencial al señor Castillo conforme a los procedimientos y al debido proceso constitucional. Y anterior a él, bueno, el señor Vizcarra, el señor Kuczynski, todo lo que conocemos, ¿no? Entonces no podemos venir a hablar que son las mismas circunstancias que vienen sucediendo en el país. Me preguntas concretamente, creo que no las hay. Hoy día hay que pensar en estabilidad económica, social y luego política. Ahí está el dólar que se sigue disparando. Los grandes economistas lo señalan. Hay un descontrol de la moneda. El Banco Central ya no puede seguir comprando el dólar en el mercado informal porque las divisas se van a ir agotando y nuestra moneda va a seguir perdiendo poder adquisitivo. Eso no percibe el presidente y sus más allegados asesores, consultores y, entre comillas, ministros. No perciben que esta inestabilidad política le ha conducido a una gran inestabilidad económica y nos puede traer a grandes problemas de orden social. Convocar una asamblea constituyente tiene que haber un ambiente de tranquilidad, de paz, de coherencia, armonía, de consensos. ¿Hay ello? Cuando de los 130 congresistas, solo 37 suscriben que sí se convoque una asamblea constituyente, sus propios amigos y cercanos del grupo de la señora Verónica Mendoza se lo han dicho que no. El propio ministro de Justicia, el señor Aníbal Torres, ha señalado de que lo recomendable sería ir a una reforma constitucional parcial a cargo del Congreso de la República, respetando el debido proceso constitucional y parlamentario, y ahí trabajar las reformas. Una asamblea constituyente es un asunto de consensos, y hoy en el país no los hay. Bien,
En el caso, la segunda pregunta y última, en el caso de que se generara un consenso político para realizar reformas parciales a la Constitución, eh, ¿usted cree que hay algún capítulo de la Constitución que amerite una discusión pública en torno a algunas falencias que tiene? Evidentemente no es una Constitución, no es un documento infalible, ¿no? Deben haber algunas limitaciones, ¿no? En cuanto al documento, la Constitución actual. ¿Usted considera que hay algún capítulo que amerite una especial atención en cuanto a la discusión pública? A ver, en primer lugar, hemos hablado de que, al punto de vista, no es el momento más oportuno. Y hay que respetar la Constitución, con la que fue elegido el señor Castillo, la vicepresidenta y los 130 congresistas. Si a la Constitución hay que saberla respetar y hay que saberla interpretar y leer. El 206 de la Carta establece cuál es el procedimiento a seguir para una reforma constitucional. El señor Cerrón, que de derecho constitucional sabe muy poco, con todo respeto, mis respetos como médico neurólogo, pero no como profesor, ni menos como especialista en materia constitucional, señala que el camino es el artículo 32. El 32 de la Carta establece que se puede convocar a un referéndum. Claro, para demarcación territorial, para crear espacios regionales, también para reformas constitucionales, sí, totales o parciales. No lo dudo, mi querido José Mario. Pero en este sentido, vamos por el camino que el 206 es claro al señalar cuál es el procedimiento que se debe respetar para convocar a una asamblea constituyente. Primero, diría antes de la asamblea constituyente, primero hablamos de debatir en el Congreso la propuesta de reformas constitucionales, parciales o totales. Y después de que el Congreso apruebe, recién podemos hablar de convocar a un ente constituyente. ¿Qué se puede reformar? Sí hay que reformar, no lo dudemos. Un texto constitucional es un texto actuante, es un texto que se debe actualizar. Él lo que denomina el maestro Sagüez, nuestro Pedro Sagüez, la Constitución viviente. ¿Qué es un texto viviente? El texto que hay que actualizarlo, hay que conectarlo con la comunidad, el texto que no puede actuar a espaldas de las necesidades sociales, económicas, políticas de una sociedad. Perfecto, como vivimos, ¿no? Que vivimos en una sociedad constitucional, democrática. Eso es importante, mi querido José Mario. Yo creo, mire, este tema de los contratos ley, sí hay que revisarlos, no digo que no. Perfecto, que hay que revisar también el asunto de poder incorporar a la vieja figura de la institución francesa recogida en la Constitución de Bayona y luego desarrollada con mucha propedéutica por la Constitución de Cádiz del año 12, el Consejo de Estado. Pero un Consejo de Estado donde estén representados los gremios empresariales, sindicales, las universidades, los colegios profesionales y los entes políticos, y que no se vuelva un ente solo de consulta, sino un ente deliberante. Volver a la bicameralidad, estamos de acuerdo. Y se está debatiendo ahora si hay que eliminar la cuestión de confianza. El problema está en que los abogados seguidores al señor Vizcarra no entendían bien y no siguen entendiendo cuáles son las diferencias entre cuestión de confianza y voto de confianza. La cuestión de confianza, tú, José Mario, lo sabes, nace del Poder Ejecutivo. Es una herramienta, es un elemento que le permite al Ejecutivo, al gobierno, al gabinete, presentar sus propuestas políticas ante el Pleno del Congreso para debatirlas y evaluarlas. Desestimar las propuestas de ese gabinete, de ese ministro del gobierno, no conlleva responsabilidad política. El ministro no tiene por qué dimitir, no tiene por qué renunciar. Lo dice la Constitución, salvo que hayan puesto como condicionante de esa cuestión de confianza. Pero eso no conlleva a que el presidente comience a sumar y a computar los plazos y las etapas para la disolución del Congreso. La disolución del Congreso viene por la otra vereda, el voto de confianza, que sí es una herramienta que nace en el sistema inglés y que definitivamente es un instrumento político de control del Congreso al Ejecutivo. Entonces, hay que saber distinguir. Y hay que reformar algunas cosas, sí. A 28 años de la Carta de los 23 ya han tenido 34 reformas, mi querido José Mario. No son pocas. Unas que hay que aplaudir. Ejemplo, en la no reelección presidencial. Ejemplo, los insumos en materia de descentralización, que se reformó el capítulo íntegro en materia de descentralización, 12 artículos, no uno, que fue la comisión que lideró un calificado académico y político, Henry Peace. Hay que aplaudir, ejemplo,
el voto de los militares en actividad, de los policías y de los militares en actividad, pero ¿tú crees que hay que aplaudir que ya no llamemos a los presidentes regionales presidentes, no gobernadores regionales? Absurdo. Como hay que aplaudir que el presidente de la Corte Suprema ya es titular de la demanda de inconstitucionalidad. Hay cosas que hay que aplaudirlas. Reitero, 34 reformas en 28 años de una carta. La carta norteamericana, que es la decana del sistema constitucional mundial, tiene 27 enmiendas en 280 años. Muy pequeña, la última, ahora sí. ¿Es viable regresar a la Constitución de 79 para usted? No, yo creo que lo viable es hacer reformas hasta el 93 dentro de un escenario de respeto del artículo 206, donde un escenario de consensos, de coherencia política y, lo más importante, de respeto a los principios y a la separación de poderes. Bien, doctor, le agradezco mucho por la entrevista. Espero que se encuentre bien. Gracias, la última. Mario. Muy buena. Cuídese mucho. Con el mayor gusto. Buenas noches. Gracias.